La Secretaría de Educación de Honduras, en conjunto con la Dirección Departamental de Copán y el Instituto Juventud Triniteca, presentan Te queremos estudiando en casa. Tema: Historia como ciencia. Asignatura: Estudios sociales. Grado 9. Licenciado Sergio Antonio Núñez, catedrático de la asignatura. Historia. La historia es muy importante porque es un estudio de lo que es de los sucesos del pasado, ¿verdad? Realmente de la humanidad, y como sabemos, son acontecimientos que ya han pasado y es una ciencia social. Así como el de las ciencias naturales, ¿verdad? Las ciencias sociales también tienen un método. Que utilizan el método científico, pero las ciencias sociales también practica o utiliza otros métodos, como la investigación, la encuesta, la entrevista. Son métodos que utiliza las ciencias sociales. Se denomina también historia al periodo que transcurre desde la aparición de la escritura hasta la actualidad, aunque es un convencionalismo ampliamente superado, y se considera a la prehistoria también como parte intrínseca de la historia, más allá de la aceptación propia de la ciencia histórica. Ciencia de la historia, ciencias históricas o ciencias de la historia. Historia es el lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos imaginarios y de mentiras, sea su propósito el engaño, el placer, la estética o cualquier otra ficción histórica. Por el contrario, el propósito de las ciencias históricas es averiguar los hechos y los procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de la mayor objetividad posible, aunque posibilidades de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles son en sí mismos objetos de estudio de la historiología o teoría de la historia. Como sabemos, el conocimiento científico de la historia también nosotros la conocemos a la historia como hechos del pasado que pasaron en aquellos tiempos. Allí podemos ir viendo imágenes, ¿verdad?, que se van dando sobre lo que es la historia. Características de la historia como ciencia. O sea que la historia tiene sus características, ¿verdad? Y vamos a hablar de ellas, de las características que tiene como la historia, ¿verdad? Y la primera dice, inciso A, es ciencia social. ¿Por qué decimos esa característica de ciencia social? Porque se refiere al estudio de hechos que el hombre ha realizado como miembro integrante de una colectividad. En este sentido, el hecho o proceso o acontecimiento tiene validez en cuanto repercute o beneficie a la colectividad que integran a la humanidad, o sea, a todas las personas que forman a la sociedad o los miembros que forman la sociedad. Número 2. O inciso B, es selectiva. Esa es la otra característica. Se refiere a los hechos más importantes que se generan en una sociedad. La historia como ciencia obra en función de estructuras y coyunturas que van a construir la base del desarrollo de la sociedad. Número 3 o inciso C, es prospectiva. Los hechos que analiza y estudia en el pasado los proyecta hacia el presente y el futuro, con un formativo y ejemplificándote para las generaciones que habrán de asentarse sobre los diversos territorios de nuestro planeta. El siguiente característica, inciso D, es irreversible. Según esta característica, los hechos que generan o generaron la historia no se repetirán, o sea, no son repetibles en las mismas circunstancias y bajo la misma modalidad. O sea que la historia no se puede repetir, es una sola vez que se hace y no la podemos volver
volverlos hacia atrás y decir, voy a regresar atrás y voy a corregir esta historia de nuevo. Los hechos pasaron como pasaron, así queda. Inciso E, es temporal o temporal o espacial. Se refiere al espacio, tiempo en la historia, o lo que se conoce como el relativismo en la historia, el cual nos indica que los hechos, procesos o acontecimientos hay que entenderlos y comprenderlos de acuerdo al tiempo y lugar en que se dieron. Ahí miramos una imagen muy importante de lo que son las características, ¿verdad? Cómo se ha ido dando, y ahí están las características importantes de ella. Importancia de la historia. Vivimos en el presente, pero parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Siendo así, ¿qué sentido tiene molestarnos en estudiar nuestro pasado? Por eso es que la historia es del pasado y tenemos que tomarla en cuenta, porque nosotros, esta historia, lo que pasó en el pasado, lo vivimos en el presente y tenemos que corregir estos hechos allá en el futuro. Por eso es importante la historia, ¿verdad? Y por eso la historia dice que la utilizaron las grandes civilizaciones que se dieron allá en tiempos pasados, ¿verdad? Entonces, ellas nos dejaron un legado de lo que pasó. Y ese legado son los que actualmente nosotros estamos tomando en cuenta ahorita en el presente, porque también los van a servir para el futuro. Ahí tenemos una imagen de lo que es la importancia de la historia, ¿verdad? Impacto de la historia en la vida. La historia es una de las disciplinas que es considerada como ciencia y por tiempos innumerables se ha convertido en un instrumento necesario para que el estudio de los hechos del pasado que han tenido relevancia en el presente o en el proceso de la evolución humana. El punto de partida de la historia es sin duda el hombre, porque si no hay hombre no hay sociedad, y no hay sociedad no hay hombre. Entonces ese es el contexto, la sociedad donde el hombre trabaja para poder hacer la historia, ¿verdad? Por eso decimos de que tiene que ser el hombre el promotor o el autor de lo que es la historia. En abundancia de las definiciones de historia se dan, o sea, de la historia social, desde las que la circunscriben a los movimientos sociales y con ello la reducen a tiempos, épocas y regiones, hasta las que le adjudican como objeto de la vida del hombre en sociedad. El trabajo, las técnicas, el pensamiento, la cultura y por tanto las cotidianas entran en este marco. La historia, cualquier tipo de historia, toma en cuenta las transformaciones producidas en el tiempo y por contraste los casos de permanencia y apego a la tradición. No hay duda de que en este terreno la vida privada y la de la familia tiene mucho que aportar. Tampoco en personajes extraordinarios, sino entre la gente común. Interesa saber cuáles han sido los valores que los han impulsado y cómo esos valores han evolucionado a lo largo del tiempo. El objeto de la historia no es el cambio en sí mismo, sino la forma en que se producen los cambios. Miren qué importante cuando hablamos del impacto que tiene la historia en la vida de nosotros, ¿verdad? A diario la historia se utiliza. Y cotidianamente utilizamos la historia en muchas cosas que nosotros practicamos. Ahí miramos una imagen muy importante de la parte de la historia en la vida, ¿verdad? Cómo se da. Tareas para hacer en casa. Acuérdense que estas tareas son en el cuaderno, porque van a ser evaluadas en el momento de que ustedes lleguen a las aulas de clase. Las van a presentar y ahí se les va a asignar una nota. Primera tarea: haga un comentario sobre la historia como ciencia. Es un comentario, ¿verdad? No es un resumen, estamos hablando de un comentario con las palabras de ustedes. La siguiente tarea: escriba algunos hechos relevantes en la historia. Hechos. Como ejemplo, uno sería
el fuego, que es un hecho histórico, ¿verdad? Y de ahí van a buscar las demás ustedes. Ya les di un ejemplo de cuáles quiero. Haga un breve comentario sobre la importancia de la historia. Escribe en su cuaderno algunos beneficios del impacto de la historia en la vida diaria. Ustedes saben que la historia actualmente está siendo muy utilizada, en la medicina. Es muy importante un ejemplo que les doy, un beneficio que tiene la historia para la medicina, que actualmente se está aplicando ese beneficio. Lo estamos siguiendo a la historia, al pasado. ¿Por qué? Se les explico por qué. Porque la gente está utilizando ya medicinas naturales o tradicionales, como le llaman, y que fueron algo que se utilizaron en aquellos tiempos y que hoy la estamos practicando también por la pandemia que estamos viviendo. Lo siguiente que vamos a hablar es sobre lo que ustedes querían escuchar. Las gracias por su atención, porque ustedes son muy atentos y están observando estas clases que se están transmitiendo por este prestigiado canal de Trinidad de Copán. Gracias, muchachos, por la atención que están prestando y esperamos de que cada uno de ustedes esté estudiando en casa y que envíen sus reportes a diario a sus maestros.